de 43, el FMLN presentó un proyecto de reforma. Los sindicatos presentaron un proyecto de reforma. Que si se hubiera la comisión puesto a trabajar, yo estoy convencido que hubieran llegado a un nuevo texto que pudo haberse aprobado por 43 si quiere, o quizás ahí hubiera votado el FMLN y hoy lo estaríamos ratificando. ¿Por qué no se hizo eso? Por desidia e irresponsabilidad, para mí clara, de los parlamentarios de la Comisión de Trabajo, que teniendo textos, por andar metidos en la bendita campaña de más de 18 meses, no trabajaron e hicieron su tarea. Es más, insistimos algunos 2 meses antes, me refiero inmediatamente después que se conocieron los resultados de diputados, que se entrara a este O estábamos más entretenidos en la reforma de las bodas homosexuales y las escuchas telefónicas, que se pudo haber hecho también una reforma de texto. Claro, imagínense cómo no se pudo resolver este problema. A mí lo que me parece es que hay una irresponsabilidad. ¿Cómo se puede hacer ahora? Para mí lo que habría que hacer es ratificar las reformas así como están, partiendo de que usted tiene un gobierno que no es enemigo de los sindicatos ni de la clase trabajadora y que a través de legislación secundaria pueda facilitarse que los trabajadores tengan derecho al contrato colectivo, me refiero a los de los servicios públicos, y me refiero a que puedan organizarse, es decir, que eso se pueda facilitar su cumplimiento y ese arreglo, y eso sí, yo creo que perfectamente el gobierno de Mauricio Funes puede derogar esas reformas que se hicieron a la legislación secundaria que dañan a los trabajadores. Para mí hay salida. Ahora, si la actitud es cerrada y decir, no, vamos a perder 3 años para hacer reforma constitucional, porque el lío es que no podemos decir, claro, me olvido de la Corte. No sé, es una sentencia, no me puedo olvidar de ella. Creo que es donde se equivocan los trabajadores. No se puede olvidar la sentencia de la Corte. Ojalá, eso tenemos hasta el último de este mes. Tenemos 2 plenarias, la del jueves y la del próximo jueves, para hacer este arreglo. Escuchar a los sindicatos me parece muy bien. Pero no hay arreglo, en todo caso el texto debe ser aprobado como está. Como está. Ahí el FMLN es el que tiene que dar los votos para hacer los 56. Porque los otros 3 partidos, según la prensa, están de acuerdo y listos con sus votos para ratificarlo. ¿De quién le corresponde? Al FMLN, que no votó por eso y que posiblemente no le guste. Pero yo creo que el gobierno de Mauricio Funes no tiene opción. Simplemente porque no puede perder, insisto, más de 3.000, unos hablan hasta de 5.000 empleos por el resto de empresas, me refiero a las otras 137, más lo que llamamos empleo indirecto, porque esas 2.000 trabajadoras o trabajadores de Calvo comen, se visten, mandan a sus hijos a la escuela, pagan impuestos en la Unión, ¿me entiende? Claro. Todo eso se vería afectado. Vamos a hacer una pausa, diputado, y enseguida volvamos para ver el panorama real de la aplicación también de esta legislación en un país como El Salvador, con su historia en esa relación de confrontación y de obreros y empleadores, y en este caso el Estado. ¿Qué es lo que podríamos ver ahí? Enseguida regresamos. Jorge Villacorta, diputado del Parlamento Centroamericano, nuestro invitado esta mañana. Ya volvemos. El diputado al Parlamento Centroamericano, Jorge Villacorta, es nuestro invitado esta mañana. Abordamos con él el tema de la modificación, la ratificación constitucional que permitiría la sindicalización en el Estado salvadoreño en cumplimiento al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Diputado Villacorta, en el escenario nacional, como usted lo ha dicho, no hay otra cosa más que hacer que aprobar esta ratificación, darle paso y trabajar con lo que hay, pero eso de lo que hay es lo que llama también la atención cuando Arena ha promovido un decreto para garantizarle también empleo a 40.000 personas dentro del Estado, lo que podría suponer que si también puedo mover esos 40.000 a un sindicato en el Estado, puedo generarle un trabajo difícil al Estado. Y esa ha sido también la posición anterior para Arena, de decir, si permito la sindicalización en el Estado,
pues todos estos sindicatos me van a bloquear el trabajo. Ese es el histórico de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Yo me voy a lo que llaman realpolitik o política real. No se llaman sindicatos, se llaman asociaciones, pero hacen exactamente lo mismo. Lo que no nos gusta de que los trabajadores de los hospitales cierren los hospitales y se queden niños o se queden personas que vienen del interior del país a San Salvador o a las cabeceras, a los hospitales sin la atención y pierdan la cita en el seguro social, entonces eso no nos agrada. ¿Quién lo hace? Los sindicatos. Unos se llaman sindicatos donde pueden y otros se llaman asociaciones, pero es lo mismo. El problema para mí no está ahí. El problema está en cómo son las relaciones entre el Estado como empleador y autoridad al mismo tiempo con sus trabajadores. Miren, amigo televidente, aquí lo que se necesita es un pacto nacional, un pacto por el empleo, porque lo que tenemos crisis es de empleo. Y yo creo de que a nadie va a estar en contra de que encontremos entre los empleadores, el sector privado, los trabajadores, todos sin excepción, y el Estado como empleador, porque lo es. Imagínense, el mayor empleador de este país es el Estado. Claro. Entonces usted necesita que existan acuerdos de cómo nos vamos a tratar. ¿Qué necesito yo? Que cumpla el Estado y que cumplan los trabajadores, porque yo soy empresario. Si yo soy trabajador, ¿qué espero del Estado y qué espero del empresariado? ¿Me entiende? ¿Y están dadas las condiciones? Es decir, ¿o habría que hacer modificaciones profundas? Están dadas porque estamos en una crisis. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de la crisis enorme en la que estamos. Mire, el gobierno está terriblemente en crisis con un déficit que va a andar, déficit fiscal que va a andar casi llegando al 6% de déficit fiscal. Pero tenemos problemas de efectivo, de cash inmediato. Yo le garantizo que hay dificultades para pagar empleos, para pagar las deudas a los proveedores de los ministerios. Claro, eso. Entonces, esa es una situación terrible que nos va a durar por lo menos 2, 3 años. El tema del empleo es clave porque cuando el Estado no tiene capacidad y recursos para invertir y no tiene ni siquiera para pagar a los proveedores, el daño es a los proveedores, a la empresa privada. El daño es a la inversión. El Estado debe ser como la especie del barco guía de una armada en inversión, pero si no hay inversión del Estado, la economía se viene para abajo. Entonces, el definir el empleo es clave porque en una crisis las relaciones entre trabajadores y empleadores, incluyendo, insisto, al Estado, porque ¿cuáles son los empleados del Estado más importantes? Los que están en los servicios públicos, los que están en los hospitales, en el sistema judicial, en el sistema de seguridad, en la energía. ¿Me entiende? Eso es lo estratégico. Claro, el transporte está en manos privadas, pero el regular, el ponernos de acuerdo cómo vamos a actuar, porque si a mí me dicen, mire, le vamos a inyectar a lo social 3 puntos más del PIB y va a haber más plata para educación y salud, pero si inmediatamente el sindicato dice, mire, sí, pero ese pistillo no es para inversión, es para que me sube el salario. ¿Me entiendes? Y ahora yo necesito que me pongan $500 más de sueldo para cada uno de nosotros. O bonos y si no nos vamos a la huelga. O queremos bonos navideños. Vamos por ese lado. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, entremos a ver las cifras claras. Pero ha habido una manipulación también política en estas asociaciones. ¿Y qué madurez hay claro, en ellas? A eso voy. A que los partidos políticos y las fuerzas políticas digamos, miren, se acabó esto de la manipulación. Es que nos vamos a morir todos. Esta es una crisis que nos afecta a todos. O todos buscamos entendernos o nos vamos a hundir todos. Aquí no, nadie puede tener la viveza de decir, no, mira, con esta situación yo sindicato o esto, te vas a quedar sin empleo, hermano.